Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros a esta jornada que organizamos hoy en UNESPA junto con CERMI en el marco del acuerdo de colaboración que tenemos firmado con esta institución desde el año 2017. Es decir, llevamos ya 15 años colaborando conjuntamente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a la hora de contratar un producto de seguros. Esta jornada que celebramos hoy la vamos a hacer utilizando elementos de accesibilidad, es decir, vamos a tener una interpretación, como veis, en lenguaje de signos, y para aquellas personas que queráis utilizar los subtítulos, señalaros que podéis ir al apartado de menú. Óscar, tú si no nos dices si hay algún elemento adicional, y yo creo que es ahí en el apartado de menú donde pueden encontrar los subtítulos. Entonces, bueno, pues en primer lugar, agradecer a Fermi, ¿no? Tanto a Óscar como a Pilar, ¿no? Que no sé si la veis en pantalla, pero está aquí también al lado mío, el que hayan aceptado, ¿no? Esta invitación de UNESPA para hacer, ¿no?, que el sector asegurador sea más consciente de las necesidades de las personas con discapacidad, y agradecer también a las dos personas expertas de CERMI que hoy nos acompañan, ¿no?, y que nos van a ayudar con sus presentaciones a adentrarnos en un mundo, ¿no?, que considerábamos de especial interés para nuestro sector, que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, ¿no?, y la accesibilidad también a través de determinados indicadores y símbolos en los edificios, ¿no?, para lograr que podamos incorporar a estas personas en igualdad de condiciones y puedan desenvolverse en la vida con total libertad. Estoy convencida de que va a ser una cuestión de especial interés para las entidades aseguradoras de vida y no vida, porque justamente esta jornada pone el foco también en nuestra actividad y podemos aprender más de esta realidad de las personas con discapacidad para prestarles un mejor servicio. Y yo, sin más, le cedo la palabra a Óscar Moral, ¿no?, que es un poco, ¿no?, el alma mater de este acuerdo de colaboración, para que sea él el que de alguna forma, ¿no?, nos presente el contenido de esta jornada. Gracias, Óscar. Pues buenos días a todos y a todas. Los que estamos aquí presentes, que somos un grupito reducido, y a todas las personas que nos van a seguir telemáticamente. Gracias, Mirenchu. Por lo primero, por la acogida siempre grata en la sede de UNESPA. En este caso acudimos hoy la directora de CERMI, Pilar Villarino, y yo mismo. Y bueno, nos acompañan parte del equipo de UNESPA, ¿no? Lo has comentado bien, ya llevamos 15 años, ¿no?, de una colaboración estrecha, en este caso de una manera tripartita, por parte de UNESPA, Fundación 11 y CERMI, en unos trabajos que ya iniciamos en su momento, sobre todo para conocernos en un primer momento, ¿no? Realmente no teníamos un conocimiento mutuo de nuestras propias realidades y hemos ido progresando sobre todo, y esta es una jornada más de las múltiples que hemos realizado ya, y otros trabajos que hemos venido realizando que no los hemos puesto de una manera tan pública, pero que sí hemos tratado en todo momento de tener siempre ese nexo de comunicación permanente para salvar las situaciones que pudieran producirse de dificultad de las personas con discapacidad a la hora de acercarse al seguro, acercarse a los seguros y, en definitiva, que vieran respondidas sus cuestiones de una manera eficaz por parte de las compañías aseguradoras. UNESPA en ese sentido siempre ha sido un cauce
extraordinario de comunicación, lo cual quiero transmitir para que los compañeros y compañeras de UNESPA lo puedan escuchar, pues nuestra satisfacción en este convenio de colaboración es máxima. Y fruto de ello, pues es esta jornada interesante, muy distinta a las que hemos realizado con anterioridad. Y seguramente algunas de las personas que nos están viendo hoy ya han estado en otras, ¿no? Han estado en otras. Y si no, hoy van a conocer una realidad de que, a buen seguro, a no ser que tenga una persona muy cercana con discapacidad cognitiva con discapacidad intelectual o del desarrollo, pues seguramente no van a conocer. La accesibilidad siempre parece contemplada como un elemento, seguramente la mayoría de los que nos estáis escuchando lo contempláis siempre como un elemento de accesibilidad física, ¿no? De eliminación de barreras, de una rampa, de un ascensor, de los bordillos en la calle, es decir, ese tipo de cuestiones que parecen más evidentes y nos ponéis cara siempre a los que, como yo, como es mi caso, pues nos desplazamos en una silla de ruedas, ¿no? Parece que es, además el símbolo internacional de discapacidad, pues está diseñado de esa manera. Pero hay otras muchas realidades que no solo son la discapacidad física y que no solo son la accesibilidad, en este caso, de esas características para el desenvolvimiento personal de las personas con discapacidad física. Hay otras accesibilidades menos contempladas, menos conocidas. Y en este caso hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar por parte de dos magníficas expertas de CERMI qué es la accesibilidad cognitiva, cómo puede ser integrada a los bienes y productos y servicios, atención al público y sobre todo cómo vosotras podéis integrarlos en vuestras dinámicas de funcionamiento de las compañías aseguradoras y en vuestros productos y servicios en definitiva. La accesibilidad cognitiva es una gran desconocida, sin perjuicio de que en últimos tiempos hay un movimiento fuerte, incluso está en el Parlamento en este momento, ¿no? En breve, esperemos, vamos, confiamos que así va a ser, va a haber una modificación importante en esta materia, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, contemplando la accesibilidad cognitiva como un elemento trascendente, fundamental, que no estaba contemplada, entendíamos, de manera adecuada. Por tanto, hoy vamos a conocer esta realidad de cómo, en principio, una parte fundamental de la accesibilidad universal es la accesibilidad cognitiva y para ello, pues nuestra compañera, que es la coordinadora del grupo de trabajo de la accesibilidad cognitiva de CERMI, Maribel Cáceres, pues nos hará una introducción, una puesta de manifiesto de esta situación. Y después haremos también pues un volumen que hemos publicado, que es la presentación de un estudio de la accesibilidad cognitiva del uso público en edificios. Esto es el desenvolvimiento que podemos realizar en los edificios, los espacios, que para los que no necesitamos ese tipo de apoyos, pues parece como natural podernos desplazar con facilidad, pero hay personas que precisan esos apoyos, precisan conocer, saber por dónde están encaminándose, en definitiva, poder entender, comprender, asimilar adecuadamente los edificios y poder desenvolverse con autonomía, con pleno ejercicio de derechos, en definitiva, con igualdad y sin discriminación. Es lo fundamental en estas cuestiones. Y se hará esa presentación de estudio por parte de la compañera Josefa Álvarez, que es la asesora en acceso universal del CERMI, una persona muy experta, con una trayectoria importantísima en esta materia y que a buen seguro nos hará una gran presentación. Yo, sin más, agradecer nuevamente a UNESPA, agradecer a la Fundación ONCE también y, en este caso, desde CERMI, pues, como siempre, transmitir hoy aquí a la Secretaría General y a los compañeros del equipo de UNESPA nuestra predisposición permanente en ese trabajo y, por supuesto, también nuestra predisposición con las personas que estáis aquí hoy escuchándonos telemáticamente. Estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión, cualquier planteamiento, cualquier jornada que entendáis interesante realizar en vuestras empresas o cualquier duda, por favor, no lo dudéis. Si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier planteamiento o que deseáis implantar algo novedoso en vuestras compañías, por favor, no lo dudéis. CERMI está en predisposición, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, de poder acompañaros y de poder apoyaros, en definitiva, poder asesoraros en ese camino. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, y ahora hablarán las personas que son las protagonistas de esta jornada, que son las dos
personas expertas, las dos mujeres expertas en esta materia. Muchísimas gracias. Pues Maribel, creo que ahora es tu turno, así que tienes la palabra. Muchas gracias. Pilar, ¿me pones la presentación, por favor? Sí, ahora mismo te la vamos a poner y ya empiezo yo a pasar. Vale. Vale, ya está puesta la primera diapositiva, María. Pues pasa a la siguiente. Bueno, como bien han dicho, yo soy la coordinadora del grupo de accesibilidad cognitiva del CERMI, pero también soy vicepresidenta de Plena Inclusión España. Pasa a la siguiente. No puedes ahora. Rubén. Problemas del directo. Eso nos suele ha quedado. pasar. Si no, igual me voy hacia allí, quizá. O... No, ahora. Espera, que ya nos hemos pasado mucho, ¿no? ¿O sí? Sí. Ahora. Ahí. Bueno, os voy a explicar qué es plena inclusión, aunque seguramente la habéis oído hablar. Plena inclusión lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y su familia. Nuestro objetivo es la inclusión social y la transformación de la sociedad. La clave es nuestra participación y protagonismo. Plena inclusión lleva más de 50 años de historia. Pasamos. Sí, hay. Bueno, pues yo voy a hablar de qué es la accesibilidad cognitiva, por qué es importante la accesibilidad cognitiva, cómo se consigue más accesibilidad cognitiva, ideas para mejorar la accesibilidad cognitiva en los seguros y recursos. Pasamos. Ahí. Punto 1. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Pasa. Piensa si alguna vez has intentado leer una ley o una noticia y te has enfadado por no entenderla. Pasamos. ¿Te has perdido en un hospital o una ciudad que no conoces? Pasamos. No sé si es que no le estoy dando... No, lo estás haciendo Ahora. muy bien. ¿Alguna vez no has podido encontrar algo que buscas en una página web? Pasamos. ¿Has necesitado ayuda los primeros días en un trabajo nuevo? Si te ha pasado, tenemos una buena noticia. ¿Te interesa la accesibilidad cognitiva? Pasamos. La definición de accesibilidad cognitiva es características que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que lo entiendan todas las personas. Pasamos. También nos gusta decir que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. La accesibilidad cognitiva es parte de la accesibilidad universal. Destacamos de 3 tipos de accesibilidad dentro de la accesibilidad universal. Accesibilidad física, una rampa, accesibilidad sensorial, el braille, y accesibilidad cognitiva. Ejemplo, lectura fácil. ¿Y por qué es importante? Es un derecho clave. Te abren las puertas de otros derechos. Por ejemplo, si tienes los prospectos de los medicamentos, se cumple tu derecho a la salud. Está en las leyes, en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. España la firmó y está obligada a cumplirla. También está en la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acabamos de conseguir que incluyan por fin la palabra accesibilidad cognitiva y lectura fácil.
Ha sido todo un reto, la verdad. La accesibilidad cognitiva también es importante porque las personas que la necesitan también somos clientas. Si tu negocio es accesible, ganarás más dinero, porque al final somos más personas las que lo comprendemos. Como hemos visto antes con las preguntas, todas las personas sentimos confusión y necesitamos que las cosas sean más fáciles de entender en algún momento de nuestra vida. Pero hay personas que necesitan mucho más la accesibilidad cognitiva que otras personas. Por ejemplo, necesitan más accesibilidad cognitiva las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, personas mayores con deterioro cognitivo, con trastornos mentales, con parálisis cerebral, personas analfabetas adultas, personas inmigrantes que no conocen el idioma. Todo va muy rápido. Tenemos pocas oportunidades. A veces nos sobreprotegen. Actitudes. Nos dicen nos dicen cosas como no vas a poder, problemas familiares, entre otras barreras. 1 de cada 3 personas necesita de forma especial la accesibilidad cognitiva, pero al final son muchas más. En resumen, nos viene bien a todas las personas. Hay personas que la necesitan más. Y ahora, ¿cómo se consigue más accesibilidad cognitiva? Pues vamos a verlo. Pues las herramientas son las siguientes. La lectura fácil, evaluación de entornos, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, tecnología, personas. Es una forma de crear documentos, la lectura fácil es una forma de crear documentos que son más fáciles de entender. En España tenemos la norma UNE de calidad que explica cómo hacer la lectura fácil. Veamos un ejemplo. Aquí tenéis una portada de un libro muy antiguo. Este es el mismo libro adaptado. Fijaos explicamos las palabras, las frases son más cortas, etc. Evaluación de entornos. Es otra forma de conseguir más accesibilidad cognitiva. Revisamos si un edificio es fácil de comprender, de entender. Por ejemplo, comprobamos si la gente se pierde en un ayuntamiento o en la biblioteca y al final hacemos un informe con ideas para mejorarlo. Ahí tenemos unas imágenes. Evaluación de tecnología. También revisamos si son fáciles de entender las páginas web o las apps. Por ejemplo, comprobamos si es fácil de encontrar información o comprar un producto. Al final hacemos un informe con ideas para mejorar. Es importante decir que estas evaluaciones siempre están apoyadas por personas con discapacidad intelectual o personas que tienen dificultades cuando, o a lo mejor que se pierden en un entorno o que les cuestan más, personas que, pues esas personas al final, personas con discapacidad intelectual o personas con salud mental, a eso me refiero. Y ahora vamos a hablar de los sistemas alternativos, no el anterior. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Es otra herramienta de la accesibilidad cognitiva. Los usan las personas con dificultades para comunicarse de manera oral. Por ejemplo, con gestos, pictogramas. Al final son las personas que tienen más necesidades de apoyo. Vamos a hablar ahora de las personas. Las propias personas son importantes para lograr más accesibilidad cognitiva. Por eso es importante dar cursos y charlas como esta. Así todas y todos sabremos qué es y cómo conseguir más accesibilidad cognitiva.
¿Cómo comprobamos que algo es fácil de entender? Pues la mejor manera de comprobarlo es contar con personas con dificultades de comprensión, como he dicho antes. Ellas dicen qué dificultades tienen y dan ideas, y a esto le llamamos validación, y es fundamental, porque sin ella no se podrían hacer. Ideas para mejorar la accesibilidad cognitiva en los seguros. La accesibilidad cognitiva podemos adaptar a lectura fácil información sobre seguros, por ejemplo, anuncios, contratos, formación sobre accesibilidad cognitiva al personal. Ejemplos de folletos. Pasa. Vale. Sí, recursos. Sí. Evaluar vale. Evaluar la accesibilidad cognitiva en las páginas web y las aplicaciones de seguros también. Crear una formación accesible sobre seguros para personas con dificultades de comprensión, por ejemplo, con una guía o con vídeos. Y ahora vamos a ver los recursos que hay, o por lo menos lo que yo conozco. La accesibilidad cognitiva, hay cursos sobre accesibilidad cognitiva, cursos sobre lectura fácil, posicionamientos tanto de Plena como de CERMI sobre este tema y publicaciones en lectura fácil. Y esta sería mi presentación. Muchas gracias. Siento si he ido un poco rápido, pero es que pensaba que como había tantas diapositivas, pensaba que a lo mejor no me iba a dar tiempo. No, ha estado perfecto, Maribel. Nada, fenomenal, nos lo has ilustrado muy bien y lo has traído también un poco a nuestra actividad y, bueno, nos has dado también ideas, que es un buen elemento, ¿no? Porque has hablado de algunos elementos como el contrato, los anuncios, pero también la posibilidad de utilizar vídeos, elementos, ¿no? Que ayuden a entender mejor, ¿no? El funcionamiento del seguro, con lo cual, bueno, pues aquí nosotros nos quedamos, ¿no? con esa idea, ¿no? Que puede ser de interés y nos quedamos también con tu presentación, ¿no? Que compartiremos también, ¿no? con todas las personas que participan hoy en este evento. Y ahora, si os parece, pasamos a Josefa Álvarez Izarbe, que nos va a presentar, ¿no? El estudio al que hacía referencia Óscar en su presentación. Y si os parece, después de estas dos intervenciones, abrimos un turno de preguntas para que podáis pues un poco formular, ¿no? Las cuestiones que os hayan surgido a la luz de estas interesantes presentaciones. Así que, Josefa, ahora es tu turno. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todas las personas que estáis aquí y las que estáis conectadas, mejor dicho, en la presentación de esta guía que se llama, como ya habéis comentado, Accesibilidad Cognitiva en el Uso Público de los Edificios. Quería deciros que esta guía salió en septiembre del año pasado. Es el fruto del trabajo intenso y del consenso de todas las organizaciones del CERMI, pero también del CEAPA, de UNE y de profesionales, personas profesionales expertas en accesibilidad que son independientes y que la mayoría de ellas están en la asociación ASEPAO, que es una asociación de profesionales de la accesibilidad universal. El objetivo de esta guía es precisamente
dar a conocer los criterios consensuados de accesibilidad cognitiva para lograr la accesibilidad cognitiva en el uso público de los edificios. ¿Y por qué decimos el uso público de los edificios y no en los edificios de uso público? Pues lo decimos porque prácticamente la totalidad de las edificaciones tienen una parte de uso público. Por ejemplo, los edificios de vivienda que son, claro, la vivienda es de cada cual, pero siempre tiene una parte de uso público. Y si nos dirigimos solamente a aquellos edificios de uso público, dejamos fuera mucha parte de las edificaciones que no tendría esta accesibilidad. Deberíamos llegar a alcanzar en el futuro, y alguna vez se conseguirá, que sea accesible hasta el más recóndito de los rincones de las edificaciones, pero mientras tanto vamos a avanzar en lo importante, que es aquello que utilizamos la mayoría de las personas. Y mi objetivo, ese es el objetivo de la guía, pero mi objetivo es simplemente como abrir boca, dejaros con la miel en los labios para que podáis leer el documento y estudiarlo y aplicarlo en todas vuestras edificaciones, pero también, como muy bien decía Maribel, en los servicios que ponéis a disposición de todas las personas, porque la última parte, la cuarta, como veréis, se puede aplicar perfectamente a vuestros servicios. La guía contiene fundamentalmente 4 partes. La primera es introducción a la accesibilidad cognitiva, que es en donde me entretendré más, como decía, porque lo que pretendo es que luego sigáis explorando. Y la segunda parte es la de pasos hacia la accesibilidad cognitiva, que contiene la información, digamos, previa a localizar, a ir al edificio, a disfrutarlo, a usarlo. Habla de la localización e identificación exterior, de la arquitectura y el diseño interior, y luego la tercera y la cuarta parte son las que se corresponden con el sistema de información. La tercera con el sistema de señalización, que es lo que habitualmente se entiende como solamente como el sistema de información de la edificación, y la cuarta la que contiene la información para los usos del edificio. Lo que os decía que podréis aplicar también en vuestros servicios, no solo en la edificación. Nos recordaba Maribel que la accesibilidad cognitiva es una parte de esa accesibilidad universal que tiene como objetivo hacer que todos los espacios, los entornos, los productos, los servicios sean comprensibles y utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y de comodidad. Pero cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, no hablamos solamente de las capacidades humanas que entendemos como cognitivas, porque hablamos de la memoria, lógicamente, de la capacidad de razonamiento, de si se tiene capacidad para leer o escribir o para hablar, pero tenemos que pensar que toda la información nos llega a través de nuestras capacidades sensoriales y no podemos olvidarnos de ellas. Entonces tenemos que estar combinándolas continuamente para lograr que el espacio, el entorno, el edificio o el servicio sean comprensibles, sean cognitivamente accesibles. Y esto es importante. ¿Qué herramientas nos recuerda esta guía que tenemos que tener en cuenta para la accesibilidad cognitiva? Pues la gestión de la accesibilidad como primera herramienta. Pero sorprendentemente, esta es una de las herramientas que más se olvida. Somos capaces de gestionar los recursos humanos, de gestionar los sistemas informáticos, la evacuación, la contabilidad, pero no incorporamos en las empresas y en las organizaciones en general la gestión de la accesibilidad. Y de esa forma, si no lo hacemos, no lograremos que lo que se haya diseñado de manera accesible y se haya diseñado y creado de manera accesible se mantenga en el tiempo de manera accesible, sino que iremos continuamente cambiando y olvidándonos. A lo largo de la exposición, a ver si recuerdo y pongo algún ejemplo. Nos habla en la guía de otra herramienta que es lo que se llama wayfinding. Wayfinding es una metodología que no tiene una palabra que no tiene una traducción literal
al castellano, al español, pero que viene a decir que es encontrar el camino. ¿Qué nos ayuda a encontrar el camino en un edificio, en una edificación? Pues la propia arquitectura, cómo haya sido diseñado la arquitectura del edificio y los recursos gráficos que ese edificio contenga. Es muy importante también tener en cuenta los factores ambientales. Todas las personas sabemos que a veces son muy molestos los ruidos excesivos, las luces excesivas o incluso los olores muy fuertes o combinados y que se pueden provocar, bueno, y que además hay personas especialmente sensibles a todo este tipo de cuestiones. Luego en los edificios tenemos que ser muy cuidadosas con este tipo de cuestiones. Y aunque hay un capítulo, como decía, dedicado a la información para los usos, en este apartado de herramientas dentro de la introducción quisimos incorporar, recordar que es fundamental que los usos del edificio, las normas, los criterios, los contratos que nos recordaba Maribel, que es el servicio que se pone a disposición, sean comprensibles para todas las personas. Y también muy importante el que se mantenga la comunicación interpersonal. Estamos cada vez más habituadas a encontrarnos servicios puramente tecnológicos de información, vía telefónica, vía aplicaciones informáticas, etc. Y para la accesibilidad universal, además de que todas estas aplicaciones web, la atención telefónica, etc., sean accesibles, es fundamental que se mantenga en todos los lugares en donde haya servicios de uso público, que se mantenga atención por parte de personas y que estas personas además estén muy bien formadas y que estén formadas no solo teóricamente, sino también que hayan tenido contacto con personas con discapacidad, que les hayan contado, que les hayamos contado cuáles son nuestras dificultades, cómo resolverlas, para que también lo puedan comprender no solo de manera teórica, sino también en lo emocional, que es fundamental a la hora del aprendizaje. Y por último, en todas las edificaciones tiene que haber, especialmente, insisto, donde haya servicios de uso público, productos y servicios de apoyo. Algunos ya nos los ha recordado Maribel, la lectura fácil, el braille, los sistemas, documentos o en sistemas de comunicación aumentativa y alternativa y todos los que sean necesarios, interpretación de lengua de signos, etc. Y también, como decía, servicios, no solo productos, sino que pueden estar planteados como aplicaciones tecnológicas, o sea, servicios a través de aplicaciones tecnológicas, como puede ser una interpretación en lengua de signos o como puede ser una facilitación para poder ayudar a entender un servicio de apoyo, para ayudar a una persona a que comprenda lo que se le está diciendo. Otro de los capítulos en los que se detiene la introducción es en la organización de la información. Claro, como decía, pensamos muchas veces que solamente se trata de la señalización y no es así. Entonces, cuando se va a diseñar un nuevo edificio para lo que sea, se tiene que pensar cuál va a ser la información necesaria para el acceso y el uso y a eso le llamamos el sistema de información. Y ese sistema de información pues tendrá múltiples elementos, serán elementos gráficos o documentos impresos, habrá mensajes acústicos, habrá aplicaciones tecnológicas, cada vez más suele haber realidad virtual, etc. Y como decía, tendrá que tener siempre las personas que atienden. Otra de las cuestiones en las que nos detuvimos mucho en la guía fue en pensar y en trasladar bien cuáles eran las cualidades clave para lograr la accesibilidad cognitiva. Entonces, la primera de ellas es que la información esté localizable. Lógicamente, bueno, pues que se pueda encontrar. Son cosas como muy de perogrullo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a repetirlo, pero tenemos que combinarlas y conseguir que todas ellas estén en nuestro sistema de información y que todos los elementos del sistema de información las contengan. Que sea perceptible, que se pueda percibir por todos los sentidos, no solo por la vista, sino también a través del oído, del tacto e incluso del olfato. Con mucho cuidado con el olfato, como decía antes, porque es bastante difícil de manejar y además se pueden provocar alergias. Que sea comprensible, claro.
Estamos hablando de que se comprenda todo. Bueno, pues hay que acordarse de que todos los elementos de cada punto de información, de cada señal, de cada norma, de lo que hagamos, tendrán que ser comprensibles. Un ejemplo es esta foto que, como vemos, está en un aeropuerto y que está puesta en un idioma que podemos no conocer, pero sí que aprendemos o vamos conociendo y de hecho se identifica muy fácil, se ve lo que es ahí una maletita, ¿no? Aunque no sepamos muy bien, ¿no? Aunque sea la primera vez que viajamos, cuando sales del avión lo primero que haces es buscar tu equipaje. Bueno, pues es un ejemplo de buena señalización porque aunque no entienda o no pueda leer, voy a entender ese pictograma. Que sea pertinente, que sea la adecuada a la toma de decisión, a la información que requiero en cada momento y no, como suele ocurrir, que haya montones de informaciones en el mismo punto que me despistan. Que sea moderada. Quiere decir que no haya exceso de información, que también es uno de los problemas que más habitualmente nos encontramos, que hay muchas señales o que una sola señal contiene mucha información o un cartel contiene demasiada información o tenemos la señal justamente al ladito de toda la cartelería o de todo el lugar donde, por ejemplo, en un colegio o en una universidad o en un centro de trabajo, todo el mundo pone sus anuncios. Tiene que ser moderada, tiene que ser coherente. No podemos diseñar una señal como un dibujito hecho a mano y otra señal que sea súper formal, con un símbolo muy, muy formal. Tenemos que mantener la coherencia a lo largo de todo el edificio. Que sea continuo. También estamos muy acostumbradas, por eso nos preguntaban, ¿os habéis perdido alguna vez? Estamos muy acostumbradas a ver una señal, incluso en las señales de tráfico. Voy para acá, es ya localizado el pueblecito o el lugar al que voy y 2 veces a la derecha, una a la izquierda y de repente pierdo la señal y ya no sé si tengo que ir a la derecha, a la izquierda, al frente. Tenemos que pensar que la información tiene que ser continua y que las señales tienen que llevarnos a donde queremos ir y para ello si hay que repetirlas, pues lo hacemos. Que sea homogénea, igual no podemos decidir que unas señales van a ser unas veces de un color y otras de otro. Tenemos que mantener en los criterios que ya hemos decidido en el sistema de información. Un ejemplo un poco de todo esto. Estas señales en el aeropuerto están en principio bien diseñadas, están pensadas repitiendo la información arriba y abajo, para que si hay mucha gente en ese momento pueda ver las de arriba, si las personas me impiden ver la de abajo. Pero resulta que en la de arriba veo perfectamente que la sala que los equipajes y la salida me dirigen a la sala 2, mientras que en la de abajo los equipajes y la salida no sé si me dirigen a la sala 2 o hacia la zona de autobuses. Es un ejemplo así como raro, pero a veces puede crearnos confusión este tipo de situaciones. No se ha mantenido la homogeneidad en la señalización. Me vais a decir, bueno, es por el tamaño. Bueno, pero también precisamente por estar abajo el tamaño podría ser más pequeño, no pasaría nada. Como me he entretenido mucho, voy a ir ahora muy rápido. El segundo apartado es el de los pasos hacia la accesibilidad cognitiva, el que nos habla de cómo deben ser los edificios, cómo debemos encontrar el edificio y ¿qué nos dice ese edificio? Lo primero, para usar el edificio, para saber dónde está el edificio, suele ser el que me atiendan bien telefónicamente, bien personalmente, porque estoy en otro edificio y estoy pidiendo información. Por ejemplo, estoy en la Junta Municipal y estoy pidiendo información sobre los servicios sociales. Pero lo normal ya es que vaya a una aplicación web habitualmente. Y estas tienen que ser accesibles. Y luego los edificios deben poder identificarse. No puede ser que todos los edificios sean iguales y que no haya una señal que me indique dónde está el servicio concreto o el edificio concreto que busco o la oficina de seguros que busco.
Y también dentro del edificio me tiene que orientar. En esta foto de la derecha se ve perfectamente que nada más entrar veo dónde están las escaleras. Si veo dónde están las escaleras, imagino que ahí estarán los ascensores. Pero hay un encaminamiento que, aunque sea un elemento de accesibilidad visual, es muy útil a la hora de la accesibilidad cognitiva, porque al verlo ya sé que me dirige hacia la izquierda. ¿Por qué me dirige hacia la izquierda? Porque en la izquierda es donde está, donde me lleva al plano, al directorio del edificio y al punto de información. Entonces, en este capítulo tenemos en cuenta la información previa, la localización e identificación exterior, la arquitectura y el diseño interior. Y el tercer capítulo, que como os decía es el sistema de señalización, es el que normalmente es el único que consideramos como parte de la información del edificio. E insisto, no es el único, es muy importante, pero no es el único. Ahí se cuenta cómo es el sistema de información, cómo las señales pueden ser informativas, direccionales, identificativas o regulatorias de nuestro comportamiento, de lo que hay que hacer. Nos habla de todos los elementos utilizados, de las propias señales, que son visuales, sonoras, táctiles, olfativas, del texto, de las flechas, de los pictogramas, de los encaminamientos, de las fotografías, de los soportes, de los colores, del directorio, de los planos y de las aplicaciones tecnológicas. Y nos incorpora todos los criterios de diseño y todos los criterios de ubicación, porque la ubicación también es muy importante y hay que mantenerla permanentemente también de forma homogénea en los edificios. Y por último, el cuarto capítulo nos habla sobre la información para los usos del edificio. Y este es el que os decía que también os puede ser útil a la hora de plantearos cómo hacer que vuestros contratos o vuestros servicios sean accesibles. ¿Por qué? Porque nos habla de la importancia, bueno, del sistema de información, pero de la importancia de los elementos de información centrándose fundamentalmente en el lenguaje. El lenguaje tiene que ser siempre lenguaje claro, siempre, pero además, como nos recordaba Maribel y como está a la derecha de la diapositiva, siempre que sea necesario debe incorporarse los textos en lectura fácil y, como os decía, en el resto de alternativas que sean necesarias. Unas de las alternativas más utilizadas actualmente son las aplicaciones, la realidad virtual, los vídeos, etcétera, los QRs para dar información y la información contenida en ellos desde el punto de vista de información escrita, insisto, sea en audio, sea en multimedia, tiene que estar siempre en lenguaje claro. En este punto también se habla de los criterios para que ese lenguaje cumpla, sea claro. Y por último, pues muchísimas gracias. Espero haberos realmente puesto esa miel en los labios, que es lo que pretendía, para que podáis bucear y analizar ese documento con tranquilidad y aprender. Y quedo a vuestra disposición para lo que preciséis. Muchísimas gracias, Fefa. La verdad que es súper ilustrativa tu presentación, sugerente, sobre todo, bueno, no solo en la parte relativa, ¿no?, a la señalización de los edificios, ¿no?, con la finalidad de que puedas llegar, ¿no?, al punto al que quieres, ¿no?, verdaderamente llegar, nunca mejor dicho, sino también por todo el apartado del lenguaje claro, que es un elemento que a nosotros también, ¿no?, nos genera mucho interés. Y yo, si os parece, abrimos, ¿no?, el turno de preguntas para que nos podáis ir podáis plantear a los ponentes las cuestiones que consideréis oportunas. Yo, antes de que pasemos la palabra a las personas que nos acompañan, que por lo que me han comentado hemos tenido muy buena asistencia de casi 90 personas, sí que me gustaría hacer una pregunta a los cuatro, a Pilar, a Óscar, a Maribel y a Fefa, ¿no? Habéis hablado que el CERMI,
tenéis la capacidad, ¿no?, de prestar servicios, por lo que se refiere, por ejemplo, a las entidades aseguradoras, para ver si efectivamente pues, están aplicando la convención de la que estábamos hablando, y hablabais, por ejemplo, de lectura fácil y norma UNE, que es un tema que sí que me gustaría que pudierais un poco comentar algo más en qué consiste. También nos habéis explicado que hay revisión de páginas web o de apps, ¿no?, que se puede hacer esa revisión para ver si efectivamente las personas pueden entender fácilmente esa información y cómo conseguir una mayor accesibilidad cognitiva. También en este caso pues entiendo que se refiere a todo lo que es la señalización en edificios. Era un poco preguntaros qué tipo de digamos, servicios podéis ofrecer, ¿no?, a las entidades aseguradoras, o a dónde se pueden dirigir si efectivamente quieren pues, revisar todas sus políticas en este ámbito. Bueno, pues efectivamente CERMI no es un testador, no es un validador, no tiene capacidad de testar y validar cualquier acción que vaya a realizar cualquier empresa. Ojalá tuviéramos esa disponibilidad. Sí podemos acompañar en ese trabajo, lógicamente, sí podemos facilitar las herramientas que tenemos a nuestra disposición o que podemos haber creado nosotros mismos, como este tipo de documentos y otros muchos que leemos. Y sí podemos derivar también, si así lo estiman pertinente, las compañías o cualquier entidad que se acude a nosotros, a empresas que sí realizan ese trabajo. Pensad que a veces, sobre todo el tema de la accesibilidad a las páginas web, app, cualquier acción que realice cualquier empresa, y nosotros, en este caso, las entidades aseguradoras, cada vez más utilizáis ese tipo de herramientas, ¿no? Yo, como asegurado, pues lo percibo, ¿no? Que cada vez recibo más para que me conecte a través de la app, para que haga las gestiones a través de la app, porque esas cuestiones. Y a veces esas apps son diseñadas sin tener en cuenta que cualquier persona puede utilizarla independientemente de su situación personal. Y eso hay que hacerlo de origen. Es verdad que después se puede transformar, pero eso conlleva a veces mayores costes que hacerlo desde el origen. Igual ocurre con las páginas web cuando se realizan transformaciones. Hay que ir paso a paso y hay validaciones y hay criterios para estandarizarlo. Y hay que ir dando pequeños pasos en ese sentido, ¿no? O pasos importantes. En una app es relativamente sencillo, ¿no? Cuando se gestiona o se realiza, es relativamente sencillo conseguir que sea plenamente accesible dentro de los estándares establecidos. Las normas UNE o la norma UNE establece esos estándares mínimos, esos estándares de criterio uniforme y seguro y acreditado y validado, que es lo importante. Y yo, las compañeras lo han explicado perfectamente, pero hay una cuestión que a veces surge muy habitualmente y me gustaría señalarla, y es la invención de criterios no bien protocolizados y bien establecidos. Es decir, se nos ocurre la idea genial de no sé qué, la implantamos y eso al final tiene una eficacia muy relativa o tiene una eficacia de confusión. Lo contrario que pretendes, con buena voluntad, consigues lo contrario de lo que pretendes. Sobre todo ocurre bastante con los pictogramas, ¿no? Es un elemento que genera a veces mucha controversia y voy a hablar con franqueza. Hay un número de empresas que te transmiten, tengo pictogramas que puedes implantar en tu empresa y van a quedar fenomenal. Es importante saber previamente que esos pictogramas están validados, están protocolizados y que perfectamente son comprensibles y entendibles por las personas con discapacidad. Por ejemplo, el CEAPAP tiene creó una estandarización de pictogramas que están perfectamente acreditados. Suele ser muy habitual, y voy a poner otro ejemplo. En algunos municipios de esta región, por ejemplo, se han establecido pictogramas en el suelo para los pasos de peatones. Bien, pues esos pictogramas a veces son peligrosos porque despistan a la persona y le convierten en un peligro y no en una ayuda, en definitiva. Con esto lo que quiero decir es que, elevándolo hacia arriba, que tenemos que buscar, sobre todo, que toda medida de accesibilidad que vayamos a establecer, independientemente de cuál
cualquier otro criterio de voluntarismo, debemos asesorarnos bien, ¿no? Sobre todo para conseguir la planificación. Y en el tema de la edificación, bueno, la compañera Cefa ha establecido con muchísima claridad muchos elementos muy evidentes. Y después en la lectura fácil, pues está plenamente estandarizado el tema de los validadores, el tema de lectura fácil, sobre todo los documentos, que es un tema fundamental. Y después las otras cuestiones, páginas web o las apps, pues bueno, hay empresas que hacen ese trabajo y que validan y que consiguen esa accesibilidad hasta los estándares mínimos razonables para conseguir que el mayor número de personas, la totalidad en esa idea global de que todo el mundo pueda tener acceso a todo, pueda ser utilizado con seguridad y garantía. Por un ejemplo, sobre todo con la lectura fácil, que a mí me parece importante, ya tenemos sentencias, que es un tema complejo, ¿no? De hacer lectura fácil, sentencias de algunas audiencias en lectura fácil. Para Valencia, ¿no? La Comunidad Valenciana y en Cantabria, en la que una persona estaba implicada, y aquí en Madrid también, la Audiencia Provincial de Madrid, una persona con discapacidad intelectual estaba implicada en un proceso y le trasladaron la sentencia a lectura fácil para que ella pudiera comprender realmente qué había sucedido. Y va más allá de la sentencia. El tema de tener que te puedan posibilitar, ahora se va a establecer aquí en Madrid, que haya un acompañamiento en cuanto a tu participación en el ámbito de la justicia, que es un ámbito complejo, es decir, un ámbito difícil, ¿no? Y a la hora de demandar, de ser testigo, de cualquier actuación que tengas que hacer de carácter judicial. Y ese tipo de experiencias ya existentes creo que son muy interesantes, ¿no? Para poderlas trasladar. En ese ámbito también tenemos una experiencia, estamos trabajando en otro ámbito para que veáis, otro ámbito difícil también, muy complicado, como es el ámbito tributario, ¿no? El ámbito de la agencia tributaria. Todos nos enfrentamos en ocasiones a cuestiones con la agencia tributaria que son dificultosas de entender, de comprender y de responder adecuadamente. Estamos trabajando con ellos también en este ámbito del tema de la lectura fácil, en el tema de la accesibilidad de su página web. Hemos trabajado con ellos, por ejemplo, fundamentalmente con el tema a la hora de elaborar tu declaración de renta anual, que sea verdaderamente que cualquier ciudadano que tenga que presentarla pueda presentarla a través de la app, a través de la web, a través de los mecanismos que se han ido implantando y, como sabemos, ya manualmente no la podemos hacer, o si los hacemos nos produce una situación de recargo importante. Cuando se estableció ese mecanismo a través de la web o a través de las apps, pues hicimos con ellos una labor de trabajo para que toda persona, sobre todo había situaciones muy complejas con personas con discapacidad visual, en este caso, pudieran saber exactamente qué estaban haciendo, ¿no? Y no depender de terceros para que te la hagan. Claro, porque esa es la situación fácil, ¿no? Pues que te la haga alguien, ¿no? Es que la quiero hacer yo y no quiero. Y otros conozcan mis datos personales, ¿no? En definitiva. Bien, me he extendido un poco, pero creo que esa es la línea, y no sé si Pilar quería comentar alguna cosa más. Quería complementar, por una parte, que en ese apoyo tecnológico está el Grupo Social 11, de forma también parte de a través de la Fundación 11, está en este convenio y que son quienes más saben, la empresa Ilunion, quienes más saben de tecnología y accesibilidad, hablando de páginas web y de accesibilidad en general en la parte de revisión tecnológica, con lo cual es un apoyo importante con total seguridad. Y luego también quería compartir lo que yo pienso siempre cuando hablamos de lectura fácil, que es vincularlo a la idea como más de principio filosófico de diseño para todas las personas. Y pienso ahora en las personas mayores que, sin ninguna duda, lo decía Maribel también, se benefician claramente de cualquier producto de lectura fácil. Pues pienso en un contrato de seguro, estando ahora aquí en UNESCO. Óscar hablaba de la agencia tributaria, pero vamos, cualquier cuestión relacionada con seguros redactada en lectura fácil, seguro que para mucha gente va a ser mucho más fácil de entender el producto y eso es una idea que no siempre pensamos, pero que es importante también, con lo cual es un punto más un factor más para utilizar esta metodología. Sí, si me permitís añadir dos cositas, ¿puede ser? Sí, claro.
Con respecto a los servicios, claro, al hablar de todo lo que contiene la guía, es muy complicado pues detenerse en cada uno de los temas y me ha parecido muy importante las dos aportaciones que Óscar y Pilar han hecho, pero es muy, desde mi punto de vista, hay que tener claro que en cada empresa, en cada lugar donde se atiende al público, se tiene que tener bueno, pues todos los documentos o toda la información de manera que sea accesible, como decíais, pues en lectura fácil, claro, o tener, si tienes necesidad permanente, un servicio permanente de interpretación de lengua de signos o de apoyo, pero sobre todo se tiene que saber dónde recurrir cuando te encuentras con una necesidad para la que a priori no tienes respuesta. Y es importante tener los contactos de las entidades, las empresas que tienen esos servicios para cuando des una cita a una persona, sepas que puedes contar con un servicio de apoyo. Bien, como decía Óscar, en el tema judicial o en Hacienda, ¿no? A lo mejor no requieren tener permanentemente un servicio de apoyo para que profesionales que apoyen a personas que pueden no comprender o que no tienen un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, o hay varios sistemas y la persona tiene un sistema muy especial que no sabes cómo, bueno, pues saber a dónde recurrir. Y ahí el CERMI, claro, puede dar información de qué entidades tienen esos servicios. Y luego, respecto al tema de pictogramas, desde el CERMI, en unión con la Fundación OCE y con el FEAPAD, se ha trabajado muchísimo ese tema para clarificar, como ha dicho muy bien Óscar, que no se puede coger cualquier tipo de dibujito o de pictograma que se utiliza. Es muy común que los pictogramas que se utilizan en los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa se trasladen a la señalización. Y entonces nos sucede una cosa que ya es terrible. No solo no ayudamos a las personas que necesitan ese apoyo, sino que no lo entendemos nadie. Con lo cual vamos completamente en contra de la accesibilidad, no solo de la cognitiva, sino en general. Entonces, ese tipo de pictogramas, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, son para las personas que, como muy bien nos contaba Maribel, requieren ese sistema para su comunicación, pero jamás se deben utilizar como elementos de señalización. Y eso quería también decirlo, porque hay bueno, pues el propio CERMI lo dejó muy claro hace ya tiempo y hay que insistir en ello porque se confunden los términos. Gracias. Pues si queréis, ahora abrimos un turno de preguntas para todas las entidades y personas que estáis siguiendo la jornada online. Entiendo que es simplemente desactivar el silencio del micrófono, o sea, encenderlo y participar. Cuando queráis. Sí, Nara. No sé si alguien quiere romper el hielo, que a veces es difícil. Hola, buenos días. Soy Marta La Rosa de National Nederlanden y había incluido en el chat bueno, dos preguntas muy concretas, ¿no? Como compañía de seguros, lógicamente, nos interesamos por este tema y quería saber si hay ejemplos concretos, además del que ha presentado antes en su PowerPoint la ponente, ejemplos concretos de buenas prácticas en compañías de seguros españolas respecto a este tema de accesibilidad cognitiva. Esa es una pregunta. Y la segunda, si en UNESPA o en alguna otra entidad o fundación existiera alguna guía de contenidos donde venga claro cuál es el vocabulario a utilizar, el tema de criptogramas que han comentado o alguna otra forma de ayudarnos como compañía de seguros a ser más accesibles. Gracias. Muy buenas preguntas, Marta. La primera yo creo, ¿no? Óscar y Pilar, ¿no? Que está más en vuestro ámbito, si tenéis ahí algunos ejemplos adicionales de buenas prácticas, ¿no? A los que Maribel, yo creo, ha hecho alguna referencia en su presentación, ¿no? Con alguna nota informativa de producto.
No, es decir, me parecía entender la persona que ha intervenido si conocemos alguna buena práctica dentro del ámbito del seguro. Sí. La verdad que no. Entonces no podemos trasladar ningún conocimiento de esa buena práctica en el ámbito del seguro. Yo creo que esta jornada lo que tiene que impulsar es que hagamos ese trabajo. Yo creo que es un inicio de puesta en funcionamiento y quizá de elaborar algo concreto y específico, aterrizado, ¿no? Aterrizado en las compañías de seguro, ¿no? Que creo que iba en la línea de la segunda pregunta de la compañera de Nacional de Netherlands, ¿no? De qué piensa hacer, qué puede hacer UNESPA, ¿no? Conjuntamente, por supuesto, con CERN y Fundación, ¿no? Evidentemente, no nos quitamos de medio, sino queremos ser partícipes de ello, ¿no? Pero yo creo que ese es como ya hicimos, como recordaréis, en otras ocasiones, con algunas otras cuestiones, hicimos algún tipo de guía, algún tipo de documento que fuera útil a las compañías a los efectos de trato de personas con discapacidad, en fin, pues quizá sería una buena opción el poder hacer ese trabajo conjunto. No, yo creo que la cuestión es muy pertinente, ¿no? También de las dos ponencias, ¿no? Un poco podíamos vislumbrar, ¿no? Algún tipo de actuación a desarrollar en el seno de UNESPA, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para ayudaros también, ¿no? Y como decía Fefa, en este sentido, guiaros también, ¿no? En el camino que podéis seguir para poder abordar mejor esta cuestión, pues me parece un elemento interesante, ¿no? Que nos quedamos, porque yo también estaba pensando en los pictogramas, ¿no? Que los puedes utilizar en algunos ámbitos para lo que es la guía dentro de un edificio, pero los pictogramas también no los puedes utilizar para ayudar, ¿no? A esa lectura más accesible del contrato. Y yo también estaba reflexionando que cuando esos temas se abordan desde un sector, pues generan un mejor conocimiento, ¿no? Porque al final todos vamos a utilizar el mismo elemento para referirnos a la misma cosa, que si con toda nuestra buena voluntad lo analizamos de forma o lo emprendemos de forma individual, pues cada uno de nosotros, ¿no? Podemos buscar una forma diferente, ¿no? Para reflejar pues lo que es el seguro de incendios o lo que es el seguro de salud, ¿no? Porque tenemos distintos elementos, ¿no? Que pueden identificar esa actividad. O sea que a mí sí que me parece una cuestión a estudiar, igual que me parecía también interesante dentro de esa iniciativa que tenemos de Estamos Seguros, ¿no? Que es explicar mejor nuestra actividad, pues a lo mejor buscar una forma, ¿no? De explicar mejor nuestra actividad también de manera accesible, ¿no? Y buscarnos también algún vídeo, ¿no? O algún elemento de comunicación en el que de verdad pues podamos incorporar elementos de accesibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, he recordado que con la Fundación MAF en algún momento se ha hecho algún trabajo, ellos sí que tienen alguna cosa que a lo mejor podría servir. Es verdad. Lo estaba buscando ahora porque me he acordado. Es verdad. Y en la propia presentación de Maribel también había un ejemplo de un folleto donde había un acuerdo entre una entidad aseguradora y plena inclusión, con lo cual seguro que si trabajamos con vosotros podemos encontrar algunos ejemplos de buenas prácticas que podamos... No sé, Sanitas, que también estaba buscando, pero ahora no recuerdo. Sanitas, lo de Mafre hace algún tiempo, efectivamente hace bastante tiempo, hicimos alguna vez. Pero sí puede ser interesante hacer las dos actividades, búsqueda de buenas prácticas, pero desarrollo de guías que puedan efectivamente ser de utilidad para ayudar. Con cierto grado de homogenización que pues, es muy válido para que todo el mundo pueda utilizarlo. Claro. ¿Tenéis alguna cuestión más desde las entidades que estáis conectadas online? No sé si en el chat, Rubén, ¿no hay algo más en el chat? Me parece que... Colgaremos la jornada y la presentación. Sí, la jornada
bueno, ha sido grabada para que aquellas entidades que no hayan podido asistir, que tuvieran un compromiso previo, puedan seguirla después. Los materiales también los pondremos a vuestra disposición, a las presentaciones en las que, como habéis visto, también se hace referencia a cursos o a otro tipo de materiales que pueden ser utilizados por las entidades para, digamos, desarrollar todos los trabajos que consideren en esta materia. Por supuesto, también tenemos la disponibilidad de CERMI, ¿no? de un poco canalizar, ¿no? las dudas o cuestiones que podáis tener en relación con esta materia, y le cedo la palabra a Mirenchu para que clausure la jornada. Pues nada, gracias Carlos. Yo sobre todo daros las gracias, ¿no? a las personas que habéis hecho posible esta jornada con vuestras intervenciones, que de verdad me han parecido sumamente ilustrativas. A Óscar y a Pilar, ¿no? por estar siempre aquí, por el apoyo que nos prestan, y a los participantes por ponernos deberes, que ese elemento en una asociación también es importante, ¿no? por señalarnos un camino, ¿no? a través de estas posibles guías que podamos utilizar para hacer también más fácil a nuestras entidades pues el recorrido de este camino y, como hemos dicho al principio, en beneficio, ¿no? de las personas con discapacidad. En esta línea que hemos comentado, y perdón que he interrumpido la clausura, estaba recordando que os pedimos que lo reviséis en el apartado de nuestra página web de Estamos Seguros, un apartado que se llama Tus coberturas, que tiene unos ciertos pictogramas, y también intentamos explicar, ¿no? de una manera simple, ¿no? las principales coberturas que en cada ramo de seguro, cada producto de seguro se ofrecen a los clientes, ¿no? Sí que nos gustaría una valoración crítica, ¿no? del tema, porque lo construimos con esa intención, ¿no? de un poco, también tiene ilustraciones más que pictogramas. Eso es. Y bueno, es que es muy difícil explicar lo que es un seguro multirriesgo hogar con un pictograma, ¿no? Quizás con una ilustración es más fácil, ¿no? Pero bueno, también, bueno, pues vuestros comentarios críticos nos vienen bien siempre para mejorar. Bueno, pues eso, que tenemos trabajo que desarrollar y bueno, pues también nos daremos cuenta, ¿no? de cómo evolucionamos en esta materia para que estéis todos adecuadamente informados, ¿no? Y sin más, daros las gracias a todos por atender la jornada y por vuestra incorporación y participación en las ponencias, que de verdad yo creo que han sido concisas, breves y precisas, ¿no? Y que nos han ilustrado mucho. O sea que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.